Esto es Teoría del Poder. Los organismos internacionales regionales. El derecho internacional está dividido desde su punto de vista de la integración en organismos internacionales universales como la ONU, como la UNICEF, como la OMS, como la OMC, pero también están los organismos internacionales de integración regional. Ahí podemos ver el más importante, que es la Unión Europea. Otro también de mucha relevancia es la OEA. También existen otros organismos como la Liga Árabe o la OPEP. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Derecho internacional público americano. La tendencia a nivel mundial es a la universalización de las normas del derecho internacional. Sin embargo, no se puede dejar de lado que algunos continentes tienen, por supuesto, características especiales en cada uno de sus ordenamientos de derecho internacional regional. Así, por ejemplo, la nítida tendencia a la regionalización del derecho internacional público es aceptada por diferentes escuelas del derecho, como la normativa jurídica, la justnaturalista y la sociológica. Precisamente esta tendencia permitió que surgiera el derecho internacional público americano. Paralelamente existe un derecho internacional privado americano, especialmente por medio de las conferencias interamericanas y de las conferencias especializadas sobre derecho internacional privado. Dada la formación histórica diferente de otras regiones del mundo, nuestro continente colocó las bases del derecho internacional público americano y luego casi simultáneamente creó el organismo regional que es la OEA. El origen más antiguo del derecho internacional público americano arranca posiblemente del periodo colonial, al incorporarse en el Tratado de Madrid de 1750 el principio uti possidetis, como regulador de las fronteras españolas y portuguesas en América del Sur. Asimismo, podemos señalar el Congreso de Panamá de 1826, convocado por Bolívar, la doctrina Monroe también, etc. Sin embargo, el origen más claro del derecho internacional público americano se remonta al año 1905, al reunirse el tercer Congreso Científico Latinoamericano en la ciudad de Río de Janeiro. En esta ocasión, el internacionalista Alejandro Álvarez, que llegaría a juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, presentó un trabajo titulado Origen y Desarrollo del Derecho Internacional Americano. Hacemos notar que en esa época el derecho internacional englobaba el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional africano se puso de manifiesto con el nacimiento de la gran mayoría de países independientes del continente africano. Como tuvieron problemas, era fácil suponer que prontamente surgiría el derecho internacional africano, fundado principalmente en la autodeterminación, la integridad territorial, la lucha contra el colonialismo y la lucha contra el apartheid, que también fue grave en Sudáfrica. El continente africano cuenta con un organismo regional similar a su finalidad a la OEA y se llama la Organización de la Unidad Africana. El derecho internacional asiático. En la práctica aún no existe un derecho internacional público asiático de relevancia. Sin embargo, por supuesto, los países han logrado importantes avances a partir de la creación de diferentes organizaciones. Como el continente asiático está formado por países muy heterogéneos y muy vastos, es posible que en la actualidad del día solo en este estado de potencia hubo tentativas de crearlo, como por ejemplo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Japón tuvo el liderazgo después de la Primera Guerra Mundial. Actualmente la India trata de tomar las iniciativas, no siempre fáciles de ejecutar, con sede en Nueva Delhi, y existe ahí un comité jurídico consultivo afroasiático. También China, hoy en día por su capacidad económica, ha tendido hacia el liderazgo en el continente asiático.
Organismos regionales europeos. Europa, como sabemos, es el más importante ejemplo de integración regional, de integración internacional a partir de la existencia de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. Con este acto, la superestructura Unión Europea aunaba y se fundaba sobre las tres comunidades europeas preexistentes: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, y les añadía la política exterior común y la cooperación judicial y policial, formando un sistema complejo y conocido como los tres pilares. Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió por completo, aunque con ciertas particularidades, a las comunidades europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional. La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar en la actualidad un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable, que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Todo esto desemboca en una peculiarísima comunidad de derecho cuya naturaleza jurídica y política es muy discutida, si bien sus elementos fundacionales y su evolución histórica todavía abierta apuntan con el presente a una especial forma de moderna confederación o gobernanza supranacional acusadamente institucionalizada y con una inspiración histórico-política de vocación federal, en el sentido de un federalismo internacional nuevo, no de un Estado federal clásico que se detecta con cierta claridad en ámbitos como la ciudadanía europea, los principios de primacía y efecto directo que le son aplicables a su ordenamiento jurídico en relación con los ordenamientos nacionales, el sistema jurisdiccional o la unión monetaria que, como sabemos, aplica el euro. La Unión Europea, y antes las comunidades, promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos de actuación, en su origen esencialmente económicos y progresivamente extendidos a ámbitos individualmente políticos. Para alcanzar sus objetivos comunes, los estados de la Unión le atribuyen a esta determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común o compartida que se despliega a través de sus cauces comunitarios. La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7: el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política y general y de representación exterior y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas, a excepción de los procedimientos legislativos especiales, donde el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo. La Comisión o Colegio de Comisarios aplica el derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. El Tribunal de Justicia ejerce sus labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario, y el Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios, y en el Banco Central de Europa dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro. La Unión cuenta también con otros órganos, instancias y organismos de funciones y atribuciones diversas, como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Comité del Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, entre otros. En 2012, la Unión Europea ganó el Nobel de la Paz, que fue otorgado por unanimidad de todos los miembros del jurado, por su contribución durante 6 décadas al avance de la paz y la reconciliación de la democracia y los derechos humanos en Europa.
En 2017 fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia por lograr el más largo periodo de paz en Europa moderna, colaborando a la implantación y difusión en el mundo de valores de la libertad, los derechos humanos y la solidaridad. Tras la salida del Reino Unido con el Brexit, el 31 de enero de 2020, el club comunitario se ve abocado a un proceso de refundación. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominada la Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, y sus 30 Estados miembros abarcan Estados Unidos, Canadá, Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte, en marzo de 2020. Además, 21 Estados no miembros colaboran con la OTAN dentro del Programa de Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. En 2017, el gasto militar combinado de los 29 países fue el 52% del gasto militar mundial. En sus primeros años, la OTAN no era mucho más que una asociación política. Sin embargo, la guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. La Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia en 1955 a la cabeza de Rusia y la Unión Soviética. Siempre se han manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante la invasión soviética, desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la Fuerza de Choque Nuclear y con su retirada de la estructura militar de la alianza entre 1966 y 2009. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la guerra de Yugoslavia, la que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN. En lo político, la organización ha mejorado sus relaciones con los antiguos miembros del bloque del Este, dando como resultado la incorporación a la OTAN de varios miembros del Pacto de Varsovia. La única ocasión en que un país miembro invocó el artículo 5 del tratado, reivindicando la ayuda en su defensa, fue Estados Unidos en 2001. Desde entonces los miembros colaboraron con los Estados Unidos en la guerra de Afganistán. El artículo 4 del tratado prevé llamar a consulta a los miembros y ha sido convocado 4 veces, 3 de ellas por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las 2 restantes por ataques recibidos durante la guerra civil de Siria. La cuarta ha sido invocada por Polonia durante la crisis de Crimea en 2014 debido a la movilización de tropas rusas a la frontera polaca de Kaliningrado y las maniobras rusas en el mar Báltico. En 2019 la OTAN celebró su 70 aniversario con una cumbre en Londres a comienzos de diciembre, en donde se firmó un documento conjunto que resaltaba sus logros y que recogía por primera vez la influencia de China con los retos que ello supone para la organización. Organismos regionales asiáticos. En Asia no existe una sola institución que aglutine a todos los países asiáticos. Es por eso que existen 4. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Asociación de Estados Independientes, la Liga Árabe y el Diálogo de Cooperación Asiática. Vamos a empezar viendo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967 por 5 países en ese entonces: Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. En la actualidad está integrada por 10 países de la región: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. De acuerdo con las estimaciones, habitan 6.46 millones de personas y su PIB anual es de 2.45 billones de euros. Los principales objetivos de ASEAN son acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional. La ASEAN ha establecido un foro conjunto con Japón, quien no forma parte de esta asociación, pero trabaja de manera estrecha. Sostiene un acuerdo también de cooperación con la Unión Europea y también con la Asociación de Estados Independientes. La Asociación o Comunidad de Estados Independientes es una organización supranacional compuesta por 10 de los 15 países de las ex repúblicas soviéticas.
con la excepción de los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que actualmente son miembros de la Unión Europea. Turkmenistán, que abandonó la organización el 26 de agosto de 2005 para convertirse en un miembro asociado, y Georgia, que se retiró el 18 de agosto de 2009. Mongolia, por su parte, participa en algunas estructuras de la comunidad como miembro observador. Pese a haber sido un estado fundador, Ucrania no es un miembro de la comunidad, ya que no ratificó el estatuto de la organización, aunque es participante de facto. Los miembros de esta asociación son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán como miembro asociado y Mongolia como miembro observador. Su creación firmó prácticamente la disolución de la Unión Soviética, y según Vladimir Putin, su propósito fue permitir el divorcio civilizado entre las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Desde la creación de la Comunidad de Estados Independientes se han firmado numerosos acuerdos acerca de la cooperación económica, en defensa, en relaciones internacionales, en seguridad colectiva entre sus estados miembros. Del seno de la comunidad surgió la alianza político-militar llamada la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. La Liga Árabe es una organización que agrupa a los estados árabes del Medio Oriente y del Magreb. Forman parte de la Liga Árabe 22 países: Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudí, Siria, Yemen, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Omán, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti y Comoras. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado importante de integración regional y que la organización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus estados miembros. La Carta Fundacional de la Liga Árabe declara que coordina asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. La sede permanente es en la ciudad de El Cairo, salvo en 1979 al 89 que estuvo ubicada en Túnez. Además cuenta con una sede administrativa localizada en El Cairo. Su carta fundacional, la Liga Árabe, fijó como objetivos iniciales los de conseguir que el resto de los estados árabes que aún se encontraban colonizados por países europeos se independizasen, y que en el mandato británico de Palestina la minoría judía no estableciera un estado independiente. También especificaba que no se trataba de una unión de estados ni una federación, sino una liga de que todos los estados soberanos mantienen total independencia. Durante los últimos acontecimientos políticos, la Liga Árabe se dirige a convertirse en un futuro cercano a una alianza militar árabe. El Diálogo de Cooperación Asiático es un organismo internacional creado el 18 de junio de 2002 para promover la cooperación asiática a nivel continental y contribuir e integrar organizaciones regionales separadas, tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y la Unión Económica Euroasiática. La ACD fue fundada por 18 países. Desde marzo del 2016 la organización ya cuenta con 34 estados miembros. Son Afganistán, Bahrein, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, China, India, Indonesia, Irán, Japón, Kazajistán, Corea del Sur, Kuwait, Kirguistán, Laos, Malasia, Mongolia, Birmania, Nepal, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam. El objetivo de esta organización es, como lo habíamos dicho, tratar de unificar todos los esfuerzos de las anteriores formas de cooperación e integración regional que existían en Asia. Es un organismo relativamente nuevo, por lo tanto, su construcción está todavía en estado de mantenimiento. Organismos de integración americanos. En el continente americano existe una gran organización internacional que aglutina a todos los países del continente. Esta es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Por sus características lo veremos en un video separado. Más allá de estas, existen 5 instituciones regionales de integración que son la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, el CARICOM o Caribbean Community, el Sistema de Integración Centroamericano o SICA y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Vamos a comenzar por la Comunidad Andina de Naciones. Comunidad Andina, antes de 1996 conocida como Pacto Andino o Grupo Andino, es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional, nacida para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Está compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fue establecida con la entrada en vigor del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Son miembros asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y miembros observadores España, México y Panamá. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Cuenta con órganos e instituciones que forman parte del sistema andino de integración. La sede de la Secretaría General se encuentra en Lima, Perú. La comunidad andina agrupa a casi 109 millones de habitantes, una superficie de 3.798.000 kilómetros cuadrados y un Producto Interno Bruto que es superior a los 706.903 millones de dólares. El Mercosur es un proceso de integración regional fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fases posteriores, el Mercosur ha incorporado a Venezuela y Bolivia, encontrándose el primero actualmente suspendido del bloque y el segundo en proceso de adhesión formal todavía. Oficialmente, el Mercosur informa también que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam integran el bloque como estados asociados. El bloque no cuenta con la figura de estados observadores. El mapa oficial del Mercosur incluye a 6 países mencionados en el primer párrafo y los define como estados parte. Algunos países y diversas fuentes periodísticas difieren del modo de definir el estatus de los países involucrados. Argentina considera que los países miembros son los estados parte y los estados asociados, y entre los estados parte incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en tanto que considera a Bolivia, que cuenta con un estatus especial de miembro en proceso de adhesión, con derecho a voz pero sin derecho a voto. Colombia, por su parte, considera a Bolivia como estado parte, por la incorporación concreta del protocolo de adhesión del 17 de julio de 2015. Esta estructura de integración regional fue creada el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque los antecedentes de la integración regional se remontan al 30 de noviembre de 1985 con la declaración de Foz de Iguazú, que selló un acuerdo de integración bilateral entre Argentina y Brasil. El CARICOM, o Comunidad del Caribe, fundado en 1973 por el Tratado de Chaguaramas en Trinidad y Tobago, sustituyó a la Asociación Caribeña de Libre Cambio, que había sido creada en 1965. Es una organización de 15 naciones del Caribe, principalmente del Caribe anglófono y dependencias británicas. Los miembros plenos son Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Las Bahamas pertenecen a la comunidad, pero no al mercado común creado por el seno de la institución, mientras que Aruba, Colombia, Curazao, México, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín y Venezuela son países observadores. La sede de la CARICOM se encuentra en Georgetown, Guyana. La Comunidad del Caribe desarrolla 3 actividades principales: la cooperación económica a través del Mercado Común del Caribe, la coordinación de la política exterior y la colaboración de campos como la agricultura, la industria y el transporte y las telecomunicaciones. Los principales objetivos de CARICOM son promover la integración económica y la cooperación entre sus miembros, así como asegurar que los beneficios de la integración se distribuyan equitativamente y para coordinar la política exterior. Sus principales actividades incluyen la coordinación de las políticas económicas, la planificación del desarrollo, la elaboración y la institución de proyectos especiales para los miembros menos desarrollados. Dentro de su jurisdicción funciona como un mercado regional único para muchos de sus miembros. La solución de controversias comerciales regionales. La sede de la Secretaría tiene su sede en Georgetown, Guyana. El Sistema de Integración Centroamericana, o SICA, en el marco institucional de la integración de la región centroamericana, creado por los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá. Posteriormente se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y a partir del año 2013 República Dominicana. El sistema cuenta con un grupo de países observadores regionales y extrarregionales. Los observadores son México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Colombia y Canadá. Por otra parte son observadores extrarregionales Taiwán, España, Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea del Sur, Francia, la Santa Sede, Reino Unido y actualmente Haití. Se encuentra en proceso de incorporación bajo la categoría de observador regional. El Sistema de Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita originalmente en San Salvador el 14 de octubre de 1951. Entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. La República de El Salvador es la sede de la SICA. La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A48L10 del 10 de diciembre de 1993, quedando el protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado internacionalmente y además le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA relacionarse con el sistema de Naciones Unidas. El SICA tiene la categoría de observador permanente de dicha organización y mantiene vínculos de diálogo y cooperación con la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur y la Comunidad del Caribe, la Asociación de Estados del Caribe y la Unión Europea, entre otros esquemas de cooperación e integración a nivel regional y mundial, así como diversas instituciones internacionales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, también conocido por sus siglas en inglés, es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes y servicios entre los tres países. Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la realización comercial entre los dos países. En 1990 el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer el Tratado de Libre Comercio. El 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN o TLCAN, por lo que el acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George Bush, el primer ministro canadiense Brian Mulroney y el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el 14 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió el procedimiento de ratificación para poder ser parte del poder legislativo de cada país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene el objetivo de viabilizar todo el comercio internacional entre los tres países, facilitar la liberación de aranceles y adicionalmente ayudar al asesoramiento técnico especializado para poder masificar el comercio de este bloque con otros bloques de integración en todo el mundo. Bien, estos son los organismos internacionales de integración regional. El objetivo de cada uno de ellos, como lo hemos visto, es fortalecer los lazos entre los países cercanos relacionados en una región de cada parte del mundo. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.